Colegas, bienvenidos a la Universidad de Santiago de Chile, colegas de la Universidad académicos de la Universidad de Santiago de Chile, de la Universidad de Tarapacá, del Instituto Interuniversitario de Investigación Educativa y del Programa Interdisciplinario de Investigación. Muy bienvenidos a la Universidad de Santiago. Es para nosotros un gusto a la universidad y muy especialmente la Escuela de Psicología generar la condición para ese tipo de encuentro, de diálogos sobre investigaciones en educación. Educación que es un soporte, pilar relevante para la democracia. Asimismo, también es importante este espacio generoso de compartir algunas pistas, elementos para poder acompañar y animar futuros investigadores, encuentro epistemológico, metodológico, que vamos a compartir, colaborarnos para desarrollar la investigación. Así pues, la investigación en educación es pues un espacio no solamente de ciencia pura, sino, como ustedes sabrán, colegas, de ciencia aplicada. Así pues, generamos, esperemos que este sea un aporte a generar ciencia con sabor a ciudadanía. Bienvenidos pues a este evento y esperemos que disfrutemos y aprovechen este espacio. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Un saludo muy especial a quienes nos miran a través de la pantalla. Para el Programa Interdisciplinario de Investigación en Educación, un centro de investigación, un centro académico que ya tiene más de 50 años, nacido allá por la década de los 70 en el seno de la Universidad Católica, hoy día una corporación privada sin fines de lucro. Es importante poder ser parte de esta actividad de formación, en cierta medida, de nuevos investigadores y nuevas investigadoras en educación. Para un centro como el nuestro, que ha trabajado durante tantos años en el área de investigación, pero al mismo tiempo también en el área del desarrollo de la educación, es importante vincular estos dos mundos, ¿no? Recientemente el Ministerio de Educación ha convocado una mesa técnica para la actualización de las bases curriculares, y una de las cuestiones interesantes que ha hecho el Ministerio en esto ha sido vincular este proceso de actualización curricular con la investigación educacional. Y una de las mesas entonces técnicas que ha constituido precisamente es una mesa donde están presentes centros de investigación y junto al equipo del Ministerio, de currículum del Ministerio, para poder revisar de qué manera la investigación educacional contribuye, aporta, en este caso, a la definición y al desarrollo de una política pública como es la política curricular. Sin embargo, el aporte que la investigación educacional puede hacer al desarrollo de la educación es en múltiples campos, no solo el curricular. Desde luego, en el ámbito de la gestión, en el ámbito del liderazgo y, por supuesto, en los temas pedagógicos propiamente tal, ¿no? De manera que es un campo muy atractivo y muy amplio, digamos, en el cual poder incursionar desde el punto de vista de la investigación y sobre todo la investigación, como digo, vinculada a las políticas públicas, al desarrollo de la educación, etc. Desde ese punto de vista, quisiera aprovechar este espacio para dejar abierta una invitación a quienes se están iniciando justamente en estos procesos de producción de conocimiento, ¿verdad? Las puertas del PIE como un centro en el cual efectivamente podemos trabajar juntos y podemos poder ir aportando al desarrollo de la educación. Espero que la jornada sea un espacio efectivamente de aprendizaje y que contribuya a fortalecer el diseño, digamos, de proyectos de investigación para poder tener un conocimiento mucho más actualizado y más permanente respecto a lo que se requiere en términos de el desarrollo de la educación. Muchas gracias. Presento ahora al doctor Juan Abello Romero, quien es académico de la Universidad de Santiago, quien se va a referir
al proyecto Sostenibilidad Corporativa y al rol de los consejos superiores de las universidades estatales, importancia de la materialidad de la información. Bueno, Juan Abello es doctor en Ciencias del Administración y como título de pregrado, contador público y contador auditor. Actualmente es profesor asociado y director del Departamento de Contabilidad y Auditoría de la USACH y es investigador tanto del Instituto Interuniversitario de Investigación Educativa, IESED Chile, y de la Red 21995 de Universidades Estatales. Juan ha tenido una larga trayectoria en gestión académica y en gestión administrativa en universidades chilenas y hoy es una persona con mucha trayectoria en el tema que le vamos a escuchar. Juan, por favor. Gracias, Daniel. Bueno, espero en realidad dar cuenta de eso, ¿no? Sobre todo eso, de lo que planteaba Daniel. Y sobre todo porque, claro, tanto Carolina, Beatriz anteriormente y Dante nos han explicitado muy bien las implicancias que tiene el investigar y nos han dado tips muy, muy importantes. Y en eso seguramente en algunas cosas voy a ser reiterativo, pero trataré de no serlos y más bien apuntando a mi historia o mi experiencia y que de alguna forma pueda servir a aquellos que están en esta posibilidad o en esta necesidad y en esta convicción de investigar. Y por cierto, quisiera entonces en la primera parte hablar sobre justamente experiencia. No sé si estaré en la condición de dar recomendaciones, creo que hay otros que pueden hacerlo con mayor nitidez, pero si puede servir de algo, algunas cosas que yo pueda decir, sería, por lo menos para mí, sería de mucho interés. Y por último, conversar un poquito sobre el proyecto, las instancias en que vamos y cómo hemos ido entonces avanzando con la dificultad que implica el desarrollo de un proyecto Fondesit, porque una cosa es ganarse, obtener un proyecto Fondesit, pero lo otro es también materializar lo que uno ha planteado en los aspectos metodológicos, ¿cierto? Y lograr los objetivos que tiene planteado, tanto el objetivo general como el objetivo específico. Entonces, yo, en esto de un poco contar la experiencia, y claro, me hacía sentido lo que decía Dante hace un rato, en el sentido de que, y a la pregunta que le hacía Francisco también, sobre cómo nos acercamos desde un ámbito distinto, que en este caso en el ámbito de la gestión, y sin perder a mí mi condición de ser una persona que ha sido formado en eso, en el ámbito de la gestión. Mi expertise más bien están en términos de docencia, ¿cierto? Finanzas, el área de costos, o sea, todo tiene que ver un poco distinto de lo que los colegas anteriormente han planteado. Decía Daniel, que lo decía magníficamente, porque creo que no tanto como en términos del conocimiento en ese ámbito, ¿no? Que tiene que ver con la experiencia en haber sido parte, en este caso de una universidad, haber sido parte del ejecutivo de una universidad o siendo vicerrector en 2 líneas, que una experiencia que pocos creo que tienen, en el sentido que como vicerrector académico y como vicerrector de Administración y Finanzas. Entonces, ahora si me preguntan dónde me sentí mejor, en la primera, más que en la segunda. A pesar de que uno, por conocimiento, debiera estar. Pero creo que más cosas maravillosas uno puede hacer en la academia, ¿no? Y por lo tanto, creo que en ese sentido han sido unas ricas experiencias. Pero entonces de esa experiencia, claro, con mayor razón uno se da cuenta, hay un objeto de estudio, del cual uno debe hacerse cargo y desde ese día abordarlo como desde la producción base y del nivel de investigación que pueda desarrollar y los conocimientos que tiene, y en este caso ahondado por el posgrado, ¿cierto? En el ámbito de la ciencia de la administración. Y bueno,
eso que de alguna forma implica una convicción en buscar, en investigar, buscar preguntas, tratar de responder esas preguntas y usar todo el método científico para poder responder de esas preguntas. Bueno, también por cosas de la vida nos lleva a podernos conectar con personas que también están en la misma línea, ¿no? Y que vienen de mi misma base de formación, o muy cercana a base de formación, pero que nos interesa ese mismo campo de estudio. Y por eso hago presente esto porque creo que una investigación por sí es colaborativa, no es individual, ¿no? Uno indudablemente que aprende de los demás. La discusión, la rica discusión que se puede dar en equipos de trabajo son aspectos que valoran el quehacer y indudablemente ese intercambio acentúa también la convicción de la necesidad de responder esas preguntas o buscar esas tensiones y poder dar respuesta a eso. Y en ese sentido, fruto también de este camino de irse perfeccionando a través del doctorado, me encontré con uno de mis partners, que en este caso es Francisco Ganga, y trabajamos o formamos un núcleo relacionado con la gobernanza universitaria, ¿ya? Y claro, en esa va logrando uno un acercamiento mucho mayor, una mayor expertise sobre esto, porque tuve en realidad la suerte de ingresar a este equipo y ya donde incluso había un proyecto Fondesis, que era el proyecto Fondesis Sistema de Gobierno de la Universidad Iberoamericana, un análisis de la teoría de agencia. Si bien en la génesis de ese proyecto yo no participé, pero sí en el desarrollo de él y claro, eso afianzó por un lado, por un lado, en términos de mi formación como investigador, ya que estaba haciendo el doctorado paralelamente en ese momento, y además la experiencia rica de estar desarrollando investigación basado en un proyecto Fondesis, o vinculado a un proyecto Fondesis. Y sobre todo porque la temática se centraba fundamentalmente en lo que a mí, sobre todo después de haber pasado los ámbitos de gestión, me hacía sentido, ¿ya? Me hacía sentido. Y me hacía sentido porque, claro, las universidades son organizaciones complejas, ¿no? Y claro, son universidades complejas, pero tienen en la sociedad, son entidades que tienen que ser motores de cambio, de desarrollo, y por lo tanto tienen mucha responsabilidad. Entonces no es cualquier organización, no es cualquier, entre comillas, cualquier industria, ¿no? Sino es una muy particular y por lo tanto requiere análisis y estudio de eso. Y claro, aquí lo mirábamos desde el punto de vista de la teoría de agencia. Estaba muy involucrado Francisco en esa teoría, yo también por otros canales venía con esa teoría por la formación del magíster en finanzas, es decir, había un acercamiento también a ese tipo de cosas y ocultando también otras teorías que nos podían ayudar a desarrollar esto. Y esa experiencia me llevó después, siguiendo casi en continuo, a ser partícipe de la generación de otro proyecto de investigación, y ahí sí fue muy grato porque me tocó la génesis de ese proyecto, que es Formas de Gobierno y Modelos de Organización del Desempeño Universitario en Iberoamérica, un estudio bajo un enfoque organizacional multiteórico. Ampliamos el horizonte teórico ahí, pues ya no dejamos, habíamos cubierto bien la teoría de agencia, aparecieron otras teorías, ¿no? que a través de la discusión y el análisis que teníamos, pero fue muy rico porque la participación tanto en la definición la definición del problema, ¿cierto? Dar respuesta a eso, las preguntas que se reflejaban, el plantear los objetivos, el diseñar la metodología, ser partícipe de eso, y después que en enero ya no me acuerdo de qué año es, 2016 parece, ¿no? 2016, por allá de repente una llamada y dice, nos adjudicamos el proyecto. Claro, para uno era la primera vez que había sido partícipe de eso y por lo tanto es muy valioso, y como experiencia siento que me hace sentido y me hacía también esta necesidad de seguir
y la idea de también tener algún camino propio, ¿no? Pero siempre involucrado con el equipo y con los que trabajábamos en ese proyecto. En ese proyecto también, a propósito de equipo, habían otras personas otros colegas que actualmente siguen trabajando conmigo y que, claro, eso además reforzado por el doctorado, en fin, logramos formar un equipo adecuado. Ahora, de todas maneras, en ese camino propio, uno, y en lo que planteaban los colegas, esta coherencia en términos de lo que uno va desarrollando. La vida está llena de fracasos y pocos éxitos, ¿no? Pero de los fracasos aprendemos. Y claro, yo para lograr el proyecto Fondesit tuve 3 primeros fracasos, ¿no? Pero todos tienen una línea de conducción en términos temáticos. Siempre partí con el tema de la divulgación de la información, porque a mí, por lo menos, y profesionalmente, me hace sentido que la información, y de nuestra profesión en general, es vital para la generación de precios, en fin, para ese aspecto es esencial, y siempre ha estado la idea de poder investigar sobre eso. Y claro, en el ámbito más propio de mi base profesional, que es de contador público y contador auditor, bueno, la divulgación, y en este caso la divulgación voluntaria y la información, tenía sentido de estudiar. Entonces hay un camino ahí que básicamente fue progresando hasta llegar al el proyecto obtenido. Pero quisiera decir que en términos de mi experiencia, estos 3 fracasos anteriores, estuvo la ilusión inicial y que reafirmó el poder seguir en realidad, que en el primero, y también a propósito de lo que nos decía Dante, que a veces es mejor participar en un proyecto Fondesit regular que de iniciación. Y claro, un poco agrandado en este aspecto, fui a ese proyecto Fondesit regular. Y como bien en un momento dado muchas veces lo dijo Patricio Bianco, que está aquí, claro, y al igual que rememorar el golpe en el travesaño, en el palo de nuestro querido Pinilla, este caso fue algo parecido. Fue algo parecido porque, claro, estuve muy cerca de obtenerlo, pero claro, en ese minuto todavía no tenía ni trayectoria como para demostrar tantas publicaciones, que también hay vital lo que nos decía Dante, hay que tener, lo ideal es el 100%, no podemos pensar en un 98, sino en el 100% de publicaciones, porque claro, hoy día es claramente mucho más competitivo, ¿no? Y por cierto, no se obtuvo. Y bueno, dije yo, vamos a la iniciación entonces, estaba en esas condiciones, y ¿por qué no presento el mismo? ¿Para qué hacer tanto esfuerzo? Mejoré un poco la situación, por supuesto, no tanto. Y al revés fue, ya no le pegué en el palo, sino que la verdad que se fue muy fuera, ¿no? Bueno, eso implica que uno puede decir, un comité, o en este caso evaluadores, tuvieron una perspectiva y otras otra, y es posible, tampoco no nos vamos a amargar por eso, ¿no? Y por lo tanto también hay un factor que los colegas lo mencionaban, ¿no? Que es la forma como se evalúa, pero yo creo que en eso no hay que asumir complicaciones, sino que uno tiene que tener convicción de lo que hace y seguir haciéndolo. Y por lo tanto el segundo fue a una iniciación, y también al tercero, ya cambiando un poco un poquito el enfoque, dejaba un poquito la divulgación, aunque igual en esa misma línea, pero apunté la materialidad de información, ¿ya? En un tercer, y materialidad de información sobre la sostenibilidad corporativa de la Universidad Chilena, un enfoque de la teoría de los gobiernos corporativos. Bueno, también me fue mal la organización. Ahora, pero lo interesante también de esto es que, claro, uno recibe las evaluaciones, y de esas evaluaciones también te permite ganancias, ¿no? Porque uno sobre esa base puede construir mejor, y también por otro lado
puede efectivamente conectarse con otros para que nos indique, oye, si esto, ¿cómo lo puedo resolver? ¿No? Lo que me están indicando. Y bueno, al final de este cuento de cuál ha sido mi progresión, siguiendo en esta misma línea, presento este otro proyecto, pero ya a Fondesit regular, de nuevo. Y claro, tomando como base el anterior, dado que la temática era atrayente, pero creo que lo hago, se puede hacer más atrayente al tomar en este caso el concepto de sostenibilidad corporativa. Un concepto que indudablemente está en boga, hay mucho que avanzar, como algunas cosas voy a mencionar próximamente. Y bueno, siempre con esto y por eso ese sostenibilidad corporativa, el rol de los consejos superiores de las universidades estatales, importancia de la materialidad de la información. Y de alguna forma me permite eso colocar el problema en una mejor dimensión, buscar las respuestas a eso, y también el hecho que ya no voy solo, porque en una iniciación uno no va solo, ¿no? En un proyecto regular ya voy con más, con este caso colaboradores, y ahí, bueno, quisiera mencionar a mi colega Claudio Mancilla, a Iber Durán y Francisco Ganga, que forman parte de este proyecto, y que en definitiva trata de responder a varias preguntas, pero en esencia esta lógica de que los consejos superiores toman decisiones, ¿no es cierto? Y hoy día en el mundo actual es evidente que tienen que tomar estas decisiones en función de esta sostenibilidad corporativa, ¿cierto? Que involucra las dimensiones ambientales, económicas y sociales, donde las universidades tienen un reto fundamental y son significativas para lograr el desarrollo sostenible. Es decir, hay una necesidad que estas organizaciones cumplan el rol que les corresponde. Y entonces, en esa línea, claro, la información con que se nutren para tomar esas decisiones tiene que cumplir con la condición de materialidad. Tiene que cumplir con la condición de materialidad. Entonces, investigar qué pasa con estos consejos superiores y cómo se involucran efectivamente en sus decisiones y considerando la sostenibilidad corporativa. Ahora, ha sido muy atrayente, incluso para el mismo equipo, en términos de cómo hemos ido avanzando en el conocimiento y en el avance del proyecto. En atención, que me quedan pocos minutos, vamos a tratar de sintetizar algunas cosas del proyecto en sí. Bueno, primero, un poco... están planteados, ¿cierto? Por supuesto, la problemática, los objetivos, el objetivo general, los objetivos específicos y los aspectos metodológicos. Quería ampliarme en eso, pero creo que a lo mejor vamos a hacer una síntesis nomás de eso. Pero quisiera centrarme en el hecho que cómo entendíamos y cómo entendemos esto de la sostenibilidad corporativa, cómo le damos en una lógica también desde nuestra óptica, desde la óptica de la gestión. Y claro, en definitiva, algo que sintetiza eso, es decir, cómo que la sostenibilidad corporativa nos permite a las organizaciones, y en este caso a las universidades, hacerse cargo del desarrollo sostenible, ¿ya? Y en el caso de las universidades es mucho mayor porque no solo tienen que ser universidades responsables, sino que también tienen que ser formadoras de personas, de ciudadanos, que también tengan esa condición de ser promotores del desarrollo sostenible. Entonces, la dificultad para estas entidades son mucho mayores. Y en función de eso, ¿qué es lo que claro, hemos encontrado, o por lo menos lo que uno ha ido reafirmando de acuerdo a lo que teníamos establecido? Es que es cierto que hay un problema con la definición. Hay un problema en términos de
de cómo sentimos esto de la sostenibilidad corporativa y cómo la hacemos carne en las universidades. Y una discusión que está todavía muy latente y en el cual nosotros también hemos pretendido contribuir al respecto. Y en ese sentido, claro, este debate, como digo, hay una falta de claridad conceptual de la sostenibilidad corporativa y claro, esto crea confusión en la implementación y por lo tanto genera prácticas ineficaces y arbitrarias en las organizaciones como las universidades. Entonces, hay todavía un camino que recorrer y ahí, y de nuevo, entonces digo, bueno, perfecto, lo que estamos haciendo y un poco la convicción que vamos avanzando en términos de reafirmar, es que el proyecto en sí va cumpliendo sus propósitos al respecto. Y dentro de lo que hemos ido desarrollando hasta ahora, además de muchos aspectos que tienen que ver con los aspectos metodológicos del proyecto, pero yo quisiera centrarme, ya me quedan solo 2 minutos, es, bueno, cómo en este caso las universidades declaran ese alineamiento con el desarrollo sostenible. Primero plantearnos eso, ¿ya? Y eso lo hemos logrado vinculando, en este caso, para ser más operativo, los ODS con los elementos estratégicos, que en este caso son, asumamos la misión, visión y los objetivos estratégicos. ¿Y qué es lo que hemos encontrado hasta ahí? Claro, por lo menos en lo declarativo, hay determinados ODS que sí se ven con fuerza, tanto en la visión, misión, como en el objetivo estratégico, que básicamente es el 4 y educación de calidad y si mal no recuerdo, innovación, infraestructura, que es el 9. En los demás hay una bastante variabilidad de cómo las universidades, en este caso las universidades estatales chilenas, se hacen cargo de esta situación, ¿ya? Y lo otro que podemos ver también es que hay cierta similitud entre la misión, visión y objetivo estratégico respecto de cómo abordan o cómo consideran el desarrollo sostenible, tomando en este caso fundamentalmente utilizando los ODS para poder operacionalizar eso. Ahora, eso no significa, y tienen un porcentaje de 64, 67%, eso no significa, por cierto, que esa similitud es que lo estén haciendo bien, ¿no? Sino que es la similitud entre cada uno de estos 3 elementos. Puede ser que no estén considerando nada de desarrollo sostenible o mucho desarrollo sostenible, pero pueden tener una gran similitud, ¿ya? En este caso existe esa situación. Lo otro que nos hemos encontrado es que normalmente cuando hablamos de las dimensiones ocurre algo parecido del tema teórico, ¿no? En el sentido que hay una variedad de dimensiones que uno podría reflejarla específicamente en 3 o 4, diríamos, ¿cierto? A lo mejor económico, social, ambiental y gobernanza, a lo mejor como esencia. Pero hay tal variabilidad de dimensiones en términos teóricos que asumen los distintos autores. Lo que nos está reafirmando es que todavía no hay un cuerpo de análisis adecuado para desarrollar esto. Eso significa que están claramente en evolución y ahí creo que también nosotros podemos hacer un muy buen aporte, además de lo que estamos desarrollando, y eso para completar un poco, a través de las entrevistas a los tomadores de decisiones, los cuestionarios que tenemos que desarrollar, que están establecidos en nuestro proyecto. Y por último también han aparecido otras necesidades como las que he mencionado acá y que nos han llevado a plantear otras acciones, como por ejemplo nuestra visita internacional. Con él vamos a hacer diversos talleres a distintos stakeholders que apuntan justamente a recoger las dimensiones de la sostenibilidad corporativa. Cómo en definitiva podemos conceptualizar mejor esta sostenibilidad corporativa para el caso de las universidades chilenas. Eso, muchas gracias.